El implante dental es como si fuera un tornillo, literal, que va a suplir la raíz del diente que perdieron. ¿Qué tipo de carillas hay y por qué la gente tanto le encanta que ir a hacérselas? Todos queremos sonreír plenos. Casi después, y que el 80% de los pacientes deberían de pasar por ortodoncia y después ya un tema de diseño o de carillas. ¿De qué forma tenemos que cuidar los dientes de los niños para que no necesiten aparatos? Nos enseñan a lavarnos los dientes nuestros papás. ¿Qué creen? Que los papás no saben lavarse sus dientes tampoco. Yo creo que lo más importante es la prevención. El famoso de que te dejaban dormir con el biberón en la boca. La lactosa es un azúcar, literal. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en la boca? La caries es contagiosa cuando te ves a alguien que tiene caries, por ejemplo, ¿no? Masticaste un totopo y te lastimó la encía y ¡pum! Se inflama, ¿no? Para un dolor dental puede haber muchas causas. ¿Cuánto puede costar el tratamiento de una endodoncia y ponerse una corona? Los implantes dentales son una gran opción para poder regresarle a los pacientes un diente fijo en el que puedan masticar y que estén cómodos y que sobre todo estén saludables. No le hace nada al esmalte. El peróxido libera ciertas partículas de oxígeno y ese oxígeno limpia la estructura de tu esmalte. Hola, ¿qué tal amigos de Elemental Project? ¿Cómo están? Yo soy Isaac Martínez y Alex Molina y les presentamos a nuestro invitado de hoy. Él es uno de los referentes más reconocidos de la estética dental en México. Para él una sonrisa no solo es imagen, es identidad. Por eso su trabajo va más allá de lo clínico, integrando el análisis del rostro, la personalidad y la presencia social. Una sonrisa bien diseñada no solo mejora la apariencia, transforma la seguridad, la proyección personal y la forma en la que una persona se presenta ante el mundo. Ha colaborado con artistas, ahí les va, como Dana Paola, Diego Boneta, Esmeralda Pimentel, Renata Notni, entre muchos otros. Y bueno, con nosotros en Elemental Project el día de hoy, el doctor Arturo Arciniega. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Bien, amigos, ¿ustedes? Gracias por invitarme. Muy bien, aquí, bueno, pues hablando de lo que es la sonrisa y la salud bucal y que muchas personas creo que tenemos que tener así en nuestras vidas, ¿no? Una bonita boca, una bonita sonrisa. Y hoy día un tema que causa mucha curiosidad y creo que muchas preguntas en redes sociales, ¿no? Sí. Oye, es fundamental porque es una de las características de ser una persona así como exitosa. O sea, no te imaginas una persona exitosa con una sonrisa fea, la verdad. Todos los exitosos tienen una sonrisa radiante. Todos los exitosos siempre están sonriendo y tienen que tener una sonrisa presentable. Oye, me gustaría un poquito que nos contaras cómo fue tu infancia y que nos hagas como un breve resumen de tu vida, de por qué decidiste estudiar desde pequeñito, o sea, cómo fue tu vida desde entonces hasta llegar a estudiar odontología. Ay, amigo, desde chico la padecí con los dientes, fíjate. Mi mamá cometió el error como hace mucho tiempo muchas mamás lo hacían. Hoy creo que ya hay mucho más educación acerca del tema, pero el famoso de que te dejaban dormir con el biberón en la boca. Y la leche, muchos deben de saber que es un azúcar. La lactosa es un azúcar, literal. Y entonces el hecho de que te duermas con el biberón en la boca, pues el azúcar se queda en tus dientes todo el tiempo, hasta que se acuerda la mamá y dice, ay, ya se durmió, se lo voy a quitar. Y entonces se me cariaron los dientes desde chiquito, los de enfrente, y me tocó que me pusieran coronitas así de metal. Pero sí me acuerdo que era una tortura la ir al dentista. Lo curioso, amigo, es que con todo y que era una tortura ir al dentista, como todos me dicen siempre que odian ir al dentista, a mí me causaba mucha curiosidad el instrumental, me causaba mucha curiosidad todo lo que usaban en boca. Siempre. O sea, desde que era chiquitito yo creo que debe haber tenido ahí unos 8 años hasta los 15 años me pusieron brackets, iba para que me pusieran amalgamas, pero siempre me causaba curiosidad los instrumentos, la pieza de mano, todo lo que había en el consultorio me llamaba la atención, siempre lo veía, aunque iba con miedo de que me iban a hacer algo en el dentista, pero sí me gustaba ya que entraba estar viendo qué agarraban y incluso, no, eso creo que ni a mis papás les dije nunca, pero siempre tenía yo como la curiosidad de dónde podía comprar yo unos instrumentos. Y cuando entré a la escuela, de hecho, en la universidad, así, cuando me dieron mis primeros instrumentos que eran para encerar, ni siquiera era para ver pacientes, sino para hacer ceras, yo decía, wow, ya, tengo mis instrumentos de dentista. Muy curioso, desde chiquito siempre quise ser dentista. Y que da como pánico realmente al dentista. Yo recuerdo que yo la primera vez que fui fue cuando estaba ya, creo, bachillerato o casi entrando en universidad. Y me da pánico, me da miedo porque al final es como tu debilidad. Porque llegas al dentista, abres la boca y dices, oye, ¿qué me están haciendo? No veo lo que me hacen y escucha mucho ruido. Y dices, La turbina todo el mundo la odia, ¿no? Sí. Y hace poco platicaba también con un amigo de esto, que le digo, todo el mundo llega y me dice,
Arturo, odio el dentista. No, perdóname, te quiero mucho a ti. Dice, pero odio el dentista. Entonces siempre es como que estire y afloje de los sentimientos de uno porque dicen, me dicen que me odian como dentista, pero bueno, por lo menos me quieren como amigo, no sé. Pero sí, yo creo que es una fobia de las más comunes que hay, ¿eh? A lo mejor mucha gente le da como pena exteriorizarlo, pero mucha gente no va al dentista es por miedo a. Y me toca a mí recibir muchos pacientes que literalmente me dicen, no he ido al dentista en no sé cuántos años y yo sé que tengo que ir. Me ha dolido un diente, dolido de que me quiero azotar contra el muro, pero no voy porque es más mi miedo que el dolor. Entonces, hasta que llegan con nosotros y hoy día usamos sedación consciente, por ejemplo, que es un medio que nos ayuda mucho a dormir, a relajar al paciente y que podamos trabajar sin esa barrera del pánico que les da el acudir al dentista y les ayudamos mucho a resolver esos problemas de tantos años, amigo. Sí. ¿Sedación consciente es como si fueran unas pastillas, un tranquilizante o algo? En muchos lugares lo hacen con gas, por ejemplo. En la Ciudad de México no funciona tan bien por la altura. Entonces la anestesióloga tiene que canalizar al paciente en la vena y pasan un sedante y los duermen un ratito. Siempre les digo a los pacientes, no es una anestesia general, porque también mucho miedo del paciente es, ¿y si me duermen y me duele y estoy en sufrimiento, cómo lo exteriorizo, no? Pero en este caso, con la sedación consciente, están conscientes a comandos. Entonces, si tienen frío, si a veces cuentas un chiste y lo oyen y están medio que despiertones, se ríen, o sea, como que están conscientes a. Así que ese miedo también es como que decir, tranquilo, que si te molesta algo me vas a decir, oye, me está doliendo. Pero no te acuerdas de nada. Entonces, es un procedimiento que nos ha ayudado muchísimo a poderle resolver la vida a muchos pacientes, gracias a Dios. También he escuchado que en muchas clínicas le dan como el Voltaren que es para tranquilizarte y que se relaje. No sabía que también le ponían aquí el tranquilizante, le pone anestesia. Hay pacientes que te dan, hay clínicas o lugares en donde te dan alguna pastillita previa a que vas y vas más relajadito, pero creo que esta parte es un poquito más fuerte y me gusta mucho porque el paciente descansa. Hoy día otra de las cosas que también tenemos es que todo el día andamos corriendo, amigo. No descansamos, tenemos unos días súper ajetreados y entonces otro pretexto es que no he tenido tiempo. Es que tengo mucho trabajo, viajo demasiado. Entonces, cuando usamos, por ejemplo, la sedación consciente, a muchos de mis pacientes, que igual es gente que es muy ocupada, que anda del tingo al tango, pues aprovechan para descansar, porque literal descansan con la sedación. Sí. Oye, y bueno, para no tener que llegar a una consecuencia más grande con los dientes, ¿de qué forma tenemos que cuidar los dientes de los niños para que no necesiten aparatos? Mira, realmente el tema de los aparatos es un poco genética, amigo. El que no se acomoden bien en la boca del paciente o en el maxilar del paciente es una discrepancia entre el tamaño de dientes que les tocó y el tamaño de hueso, de maxilar o mandíbula que les tocó. Entonces, esa parte probablemente podamos, si los vemos a una edad regularmente temprana, a lo mejor unos 8 o 10 años, en realidad desde que sale el primer diente deberían de llevarlos al dentista para estarlos cuidando, ¿no? Pero que metamos mano con ortopedia o con ortodoncia, tiene sus edades los pacientes y lo que tratamos de hacer es manipular el crecimiento de los maxilares para que los dientes se acomoden más o menos cuando llegue el momento, o si ya están en una etapa más avanzada donde ya empezaron a erupcionar los dientes permanentes, pues entonces ya usamos brackets, que es ortodoncia, y ya es también en una edad un poquito más avanzada. Y lejos del tema del acomodo de los dientes, yo creo que lo más importante es la prevención, que eso tiene muchos años que tratamos de predicar con eso, pero no hacemos caso. O sea, ni el gobierno ni nosotros como pacientes hacemos caso al prevenir. Por eso siempre le decimos a los pacientes, todo el mundo pregunta, ¿cuántas veces tenemos que ir al dentista? Oye, pues cada 6 meses, ¿no? O cada 3 meses, depende de cómo seas de paciente. Pero realmente que vayan como un hábito, porque sale mucho más económico la prevención que es que fui porque me dolió. Sí, cuando te dolió, ¿qué crees? Ya te salió más caro. Ya la sufriste porque te estuvo doliendo. Y generalmente es un proceso más complicado. ¿Qué tan cierto es el hecho de que cuando eres pequeñito, de que te puedas modificar o mover los dientes con la lengua cuando te están saliendo para que te salgan mejor? Porque yo me acuerdo de chico que lo hacía mucho y cuando crecí creo que más o menos los tuve bastante bien puestos y creo que fue por eso. ¿Es verdad o lo estoy inventando yo? Sí se pueden manipular la posición de los dientes. De hecho, los que se chupan el dedo, por ejemplo, sí tienden como a manipular o a hacer que se deforme el paladar, por ejemplo, o que los dientes también erupcionen de manera diferente por un tema del dedo, por ejemplo, que lo chupan.
o si muerden a algo, o si hay algún estímulo constante que esté sobreponiéndose a la dirección de crecimiento de los huesos o de erupción de los dientes, sí podemos manipularlo. De hecho, es parte de lo que usamos en el tema de ortopedia. O sea, cuando no estamos poniendo brackets todavía en un niño, usamos aparatitos que lo que hacen es empujar a los huesos para que crezcan hacia donde nosotros necesitamos que crezcan. O que contengan el crecimiento hacia donde nosotros no queremos que se expandan. Es parte del concepto de la ortopedia. Sí. ¿Y cuáles son las capas de un diente cuando va saliendo? Porque luego hablaremos más de estéticas dentales, pero creo que las capas es importante que sepamos cuáles son y que las tengamos a mano. ¿Cuáles son? Esmalte es la más externa, que es lo que es como un cristal. No es sensible, o sea, se le puedes pegar al diente y no pasa nada. Dentro del esmalte o más abajo del esmalte está la dentina. Y después hay otra capa que se llama, abajo en la raíz también tenemos cemento, que son como las 3 capas principales de lo que está construido un diente. Pero lo que más comúnmente conoce la gente es esmalte, que ese es muy coloquial, y dentina. Ok. Oye, ¿por qué se les dice dientes de leche? O sea, son los primeros que salen, pero ¿por qué dientes de leche? Yo creo que es un término muy coloquial de las mamis, porque es como que cuando estás en lactancia, ¿no? Pero realmente pues son tus dientes deciduos o permanentes. Eso es el término como médico. Ok. Sí. Oye, y bueno, también ¿de qué depende el color de la dentadura? Genético. 100%. Hay ciertas cosas como el tema de a lo mejor si tuviste o te suministraron algunos antibióticos o algunos medicamentos cuando eras chico o que viviste en algunas zonas en donde te expusieron a altos contenidos de flúor en el agua, por ejemplo, que sí van a alterar el color de tu esmalte, no por un tema de genética, sino ahí ya por un tema de dónde vivías o de algún antibiótico o algún medicamento, pero fuera de eso es genético. Ok. Creo que una de las dudas que más solemos tener es cuál es la forma más óptima de tener una higiene bucal. Porque hay muchísimas cosas, muchas pastas de dientes diferentes. Todos sabemos que el flúor, que ayuda al esmalte a recuperar bien el diente. Luego también el tema de los Listerine y todas las cosas que prueba. ¿Cuál es la forma más óptima de lavarse los dientes para que pues nunca tengas que ir al dentista? Que no es realmente lo que tú quieres. Pero bueno, para que tengamos una dentadura bonita y para que no tengamos que ir lo menos posible. Yo creo que ese es el término correcto, que tengan que ir lo menos posible. Ir al dentista yo les diría cada 3 o 6 meses, depende de la habilidad manual que tengas para mantener una higiene bucal adecuada. ¿Quién te va a decir si tienes una higiene bucal adecuada o no? El dentista. El primer fallo que tenemos, creo, es que nos enseñan a lavarnos los dientes nuestros papás. Y muchas veces, ¿qué creen? Que los papás no saben lavarse sus dientes tampoco. ¿Por qué? Porque no es culpa de ellos. A ellos tampoco, generalmente nadie les enseñó. Porque algo de lo que nos falta mucho en la odontología es, todos vamos a un consultorio dental, pero ahorita les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿A ustedes quién de sus dentistas les ha dicho cómo cepillarse los dientes y cómo usar el hilo dental, cómo colocarlo en sus manos para poderlo usar? Siempre te dicen, cepíllate 3 veces, cepíllate a tal hora. Usa hilo dental. Usa hilo dental. Ajá, pero ¿cómo? Sí, bueno, a mí sí me enseñaron porque yo soy un poco curioso y pregunto, ¿no? Y lo típico de que no te cepilles así, sino un poquito para arriba para que consiga entrar los hilitos dentro de la encía y te limpien un poco. Que eso me lo dijeron, me lo aprendí hace poco, ¿eh? O sea. Y recuerdo que, por ejemplo, a mí me decían que, justo como dice Alex, no tan agresivo hacia los lados, ¿no? Sino que los dientes de arriba hacia abajo y los dientes de abajo hacia arriba y luego lo mismo, pero por dentro, ¿no? Es correcto, sí. Puntos importantes es el tema de vibración. O sea, generalmente abarcamos con el cepillo dental 2 dientes y vamos a vibrar el cepillo. La angulación es muy importante, generalmente es a 45 grados viendo hacia la encía del paciente para que las cerdas puedan entrar al surco gingival, a la encía, ¿no? Que limpien lo más profundo que se pueda, ¿no? Vamos a vibrar y al final vamos a hacer un barrido en los dientes de arriba hacia la parte inferior, para los que nos puedan estar viendo y los que nos están viendo aquí en TikTok, creo que sí se ve, de la parte de arriba hacia abajo, en los dientes de arriba, y los dientes de abajo, de la parte de abajo hacia arriba. La otra cosa importante es seguir un orden. Sigan un orden, porque si se analizan puede ser que hayan llegado y se cepillan lado superior derecho, lado superior izquierdo, y luego vieron el teléfono y se distrajeron y regresaron al lado superior derecho y al lado superior izquierdo y otra vez y no se cepillaron el lado superior izquierdo ni el lado inferior izquierdo, ¿no? Entonces sigan un orden siempre, empiecen por un lado, terminen del otro, regrésense por dentro y terminan del otro lado, y abajo igual, empiezan por afuera, terminan por afuera del lado opuesto, regresan por adentro y se cepillan al lado opuesto. Y el tiempo ideal son 2 minutos.
muchos de los cepillos actuales traen ya un temporizador. Y generalmente la gente me dice, pues, ¿para qué trae eso? Pues porque generalmente lo ideal es que te cepilles mínimo 2 minutos. 2 minutos quiere decir que le cepillaste o que le dedicaste el tiempo adecuado a tu higiene bucal. El hilo dental y el enjuague bucal son bien importantes. Hoy día también creo que hay muchas pastas, el tema de que somos orgánicos ahora, ¿no? Y de que lo natural y... Quiero hablarles de que las pastas dentales, la gran mayoría, tienen muchos estudios clínicos. Entonces, sí hay evidencia científica de lo que te ayudan o no te ayudan en temas de salud bucal, en temas de higiene bucal. Entonces, yo todavía hoy día confío mucho como en estas pastas, hablando a nivel farmacéutico. O sea, no unas pastas de nivel comercial, sino pastas de nivel farmacéutico. Tienen ciertas vitaminas, tienen el grado también de abrasividad está controlado. Las sustancias que incluyen también están controladas. En contra, por ejemplo, de las pastas que son orgánicas y que te dicen no te va a hacer daño. No hay estudios. O sea, yo te puedo decir, oye, la pasta tiene carbón activado. Sí, pero el carbón activo es natural. Sí, pero enséñame un estudio de cuánto tiempo lo han usado, qué tan abrasivo es, la partícula que trae, cuánto va a dañar mi esmalte. Sí, no. ¿Me va a hacer que cambie el color del esmalte? No. ¿Me va a limpiar el esmalte? No lo sé. O sea, son cosas que creo que hay que tomar en cuenta porque, pues, una vez que erosionas tu esmalte o que lo desgastas, no hay vuelta atrás, ¿no? El tema de flúor también hay que manejar con cuidado, ¿no? Hay muchos temas hoy en día en redes sociales de que, oye, el flúor es tóxico. Creo que hay que saber ocuparlo, hay que saber las dosis en las pastas, hay que tener cierto cuidado. Hoy día tenemos otras opciones también para mineralizar el diente, como hidroxiapatita u otros minerales que de pronto son más seguros. Entonces, pero de nuevo, el que les va a dar el tip correcto es su odontólogo, ¿no? Entonces yo hablaría un poquito de eso nada más. ¿Y el cepillo de dientes electrónico, crees que sí es bueno utilizarlo o es mejor el convencional? Porque el electrónico siento que es muy pequeñito, que tiene como que al final pues te limpia un diente y ya, y el otro como que abarca más, ¿no? Entonces yo presento que al abarcas más y también puedes controlar un poquito más la fuerza y tal, más a tu gusto, creo que ayuda más, o no lo sé. Hablando un poquito del cepillo dental, que también es un punto muy importante, las cerdas del cepillo dental tienen que ser suaves o extra suaves. Cerdas rígidas o medias no me gustan porque lastiman tu esmalte, o sea, desgastan o erosionan tu esmalte. Con que tú uses un cepillo dental, el que sea, de eléctrico o manual, con cerdas suaves o extra suaves, esos son los que te van a ayudar a tener una buena higiene. El tamaño del cabezal sí es importante, sobre todo en el tema de que no sea muy grande. O sea, lejos, si es pequeño no pasa nada, pues a lo mejor en lugar de abarcar 2 dientes con el cabezal vas a abarcar uno, entonces pues te tardas un poquito más, pero funciona. Pero cuando es muy grande el cabezal, estorba. Hay zonas en la parte de atrás, por ejemplo, de los molares, que de plano no puedes entrar con el cepillo porque te lastimas. Entonces sí es importante el tamaño del cabezal, que sea pequeño, porque te da más accesibilidad, sobre todo a la parte posterior de la boca. Y la otra es el cepillado o el cepillo eléctrico. Lo único es que tiene un plus. O sea, cuando cepillamos con eléctrico o con manual, tiene que ser el mismo tiempo, tiene que ser la misma técnica de cepillado y los mismos movimientos manuales. El que sea eléctrico no quiere decir que ya no tienes que mover tu mano. El que sea eléctrico, el que ya sea que rote o que vibre, es un plus. Es como un extra que te da el cepillo, ¿no? Aparte de tus movimientos manuales. Entonces, ¿es bueno? Sí es bueno. O sea, es como tener un extra ahí. Y el irrigador bucal que te pone agua a presión en los dientes, yo creo que sí es bastante útil. Pero... Sí, bastante bueno. Y lo único que yo les diría es cuiden la angulación. Puede ayudar, que es su función, a sacar comida de entre los dientes o del surco de la encía, por ejemplo. Pero de nuevo, la angulación es importante. Cuando trabajamos con el irrigador bucal si estás en los dientes de arriba, angulas hacia abajo. Y si estás en los dientes de abajo, angulas hacia arriba para que bote todo. Si angulas al revés, puedes empacar la comida, que es justo lo que no queremos. Sí. Y luego también creo que dependiendo de la encía, pues te puede hacer mucha sangre, ¿no? En la boca, ¿no? Generalmente cuando hay un sangrado en la encía es porque hay una inflamación. Y ahí es importante ver el por qué está inflamada. Puede estar inflamada por una falta de higiene, puede estar inflamada por una restauración mal hecha, puede estar inflamada por un cambio hormonal. Hay muchos factores. Entonces, de nuevo, yo creo que el mejor tip que les puedo dar es vayan al odontólogo y dile, oye, me han estado sangrando las encías.
que te chequen y seguramente, 100% seguro, les va a decir, pasa esto y vamos a corregirlo. Sí, a lo mejor con una mejor higiene, usa el hilo, te voy a dar un medicamento, te voy a dar terapia con láser, no sé. Vamos a ver qué podemos hacer para ayudarles, pero sí es un indicativo de que está inflamada la encía. Hay que ver por qué. Oye, hace rato comentabas el tema de las pastas dentales. Desde tu punto de vista como doctor, ¿qué pasta de dientes recomiendas usar? Hay unas pastas, tendría que hablarles de marcas directo. Sí. Creo que hay unas pastas que venden en farmacias como tal. Una de ellas es un laboratorio que se llama Láser, que son pastas de grado farmacéutico. Son más costosas, sí, pero me gustan mucho las características que tienen. Les voy a mencionar mucho. Las pastas comerciales, desgraciadamente, tienen a veces un sabor a menta muy exacerbado. Y entonces, el gran error del paciente es que se da 2-3 pasaditas y siente fresco el aliento y dice, frescura igual a limpieza. Y mentira, error, ¿no? No es cierto. Entonces, las pastas de las que les hablo, generalmente el sabor a menta está mucho más controlado. De tal manera que si está sucia la boca, pues no vas a sentir esa frescura. La espuma también, hacen demasiada espuma las pastas comerciales. Estas que les menciono no hacen tanta espuma porque también luego no te deja ver si tienes comida o tienes placa todavía remanente. La consistencia de la pasta, si es muy erosiva, pues también entre el cepillado y la pasta que tiene también carga erosiva, pues llega a lastimar el esmalte. Las otras son unas cremas más como crema dental, literal, como un gel casi. Y en los componentes que tienen ciertas vitaminas y minerales que algunas otras pastas comerciales no tienen. Por eso es que son un poquito más costosas. Pero son las que generalmente yo le recomiendo a mis pacientes. Antes hemos hablado del enjuague bucal. El enjuague, yo no sé realmente funciona para cuidar los dientes o es para el mal aliento o realmente hacen como que sientas esa explosión en la boca de que ya no es un producto y que realmente está influyendo a cuidarte los dientes. No sé qué tipo, o no sé si hay mucho marketing lo que tiene y lo hacen por eso para que la gente crea que realmente funciona o no funciona. A ver, cuéntanos tu experiencia con el enjuague. Sí funciona, o sea, realmente en los dientes y en la boca en general hay lugares en donde es muy complicado llegar con un cepillo dental únicamente. A raíz de eso fue que se desarrolló el tema del hilo dental y el enjuague bucal, porque aún con el hilo dental, que es un hilito, que ahora usamos el tape, por ejemplo, que me gusta mucho y llega a muchos sitios, aún así no puedes ver en medio de los dientes, es imposible. Entonces lo que hicimos fue un fluido, un líquido, que pues más o menos asegura que llegue a todos los lugares de tu boca, ¿no? Que cuando tú haces el buche o lo tienes en boca cierto tiempo, sí o sí llega a todos los espacios entre los dientes, debajo de los dientes, todos los lugares que necesitas, que haya una acción de un agente químico que mantenga un equilibrio de la microbiota en tu boca. Esa es la función más que otra cosa. Algo de lo que creo que es importante mencionar en tema de enjuagues bucales, que hoy día ya es muy conocido, pero reafirmarlo. Si tienen alcohol, olvídenlo, échenlo a la basura, ¿no? O sea, hoy los enjuagues bucales no deben de tener alcohol. El alcohol es un agente que promueve el desarrollo de cáncer bucal, entonces tener cuidado con eso. Creo que hoy ya es muy raro el enjuague bucal que tiene alcohol, pero siempre cerciórense de que es libre de alcohol. Y creo que es un buen complemento de la higiene bucal, por lo menos una vez al día, en la noche antes de dormir. No es como que él va a mitigar el mal aliento. Tu higiene bucal va a hacer lo que tengas un aliento natural, bien, que no haya un mal aliento. Si lejos de que tú dices, oye, tengo una buena higiene bucal y aún así me han dicho que tengo una halitosis o mal aliento, puede ser también un tema estomacal. Entonces habría que consultar también con el gastro, que no fuera de un tema más estomacal que del tema meramente oral, ¿no? Aunque si realmente ya ocupas el irrigador, ya realmente la función que tiene ya este producto básicamente es para aliento, ¿no? Probablemente te diría que no es lo mismo. O sea, cuando ocupas el irrigador es como cuando te avientas una Karcher, ¿no? Que le tiras a algo en una zona en específico, pero todo lo demás a lo mejor no se llena de agua. Uh-huh. Cuando usas el enjuague bucal, sí, literal, tienes toda la boca llena de agua. Sumerges tu dentadura en el enjuague, pues usando como contenedor tu boca, ¿no? Entonces creo que en el tema de penetración o de humectación sigue funcionando el enjuague bucal. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito, pues esta parte, ¿no? Que comentabas del tema de la prevención para evitar enfermedades que se pueden evitar. Y en este caso la pregunta es, ¿cuáles son las
enfermedades más frecuentes en la boca? La enfermedad más frecuente a nivel mundial es la caries dental. Sí. La verdad. Provocada por el azúcar. Provocada por los cambios en pH en boca. Hay un estreptococo que es el mayor causal de esa caries. De hecho, hace poco acabo de ver un TikTok que es cierto, que te contagian. La caries es contagiosa cuando te ves a alguien que tiene caries, por ejemplo, ¿no? Porque puede migrar esa microflora de boca a boca. Entonces, sí, o sea, realmente la caries bucal es una enfermedad multifactorial. O sea, necesita varios factores que coincidan en un punto para que se desarrolle. Parte de lo que buscamos con esa higiene bucal, con ese cepillado dental, con el hilado dental, con el uso de enjuagues bucales, es nunca dejar que esa triada, le llamamos nosotros, se conjunte para que dé como resultado el desarrollo de una caries, ¿no? Entonces, básicamente, en teoría, si tuviéramos una higiene dental adecuada, que fuéramos al dentista a una visita nada más, no tiene que hacerse nada, a que los revisen y que chequen cómo va su higiene oral, cada 3-6 meses, nunca deberíamos de tener problema con caries dental. ¿Y cuántos tipos de caries hay? ¿Hay muchas diferentes o solamente hay una? Porque al final la caries es una parte del diente que se pudre ya, ¿no? Y ya eso no tiene curación, solamente queda como extirparlo, ¿no? Realmente sí, o sea, una caries es el deterioro del esmalte y después de la dentina. O sea, primero esmalte y después más profundo en la dentina, a raíz de los ácidos que generan cierto tipo de bacterias en la boca, ¿no? Hay varios tipos de caries, sí. En odontología nosotros los clasificamos, depende de dónde estén, de la extensión que tengan, pero eso ya es más bien como un tema médico. En realidad yo les diría, sí, o sea, la caries se forma por los ácidos de las bacterias. Tratar de frenarlo con el tema de la higiene bucal. Hoy día, cuando hablamos de caries, hay veces que esa caries puede revertirse. O sea, podemos remineralizar esa lesión inicial. Que eso hace mucho tiempo era diferente. Antes veían una lesión que empezaba de caries y era luego tráete el taladro y pum, le abrimos un hueco al diente y le ponemos amalgama. Y además hacemos un hueco más grande porque era un concepto que se decía extensión por prevención, que hoy día ya eso nada que ver. Y hoy día es todo lo contrario. O sea, hay lesiones que si las vemos, de nuevo, prevención, en un buen momento, podemos nosotros aplicar ciertas sustancias que pueden revertir todo el proceso, siempre y cuando esté en un punto en el que es reversible todavía, pero sí se puede revertir hoy día. Oye, ¿y qué es la gingivitis? Que también he escuchado mucho de esa enfermedad. Gingivitis no es como tal una enfermedad, es una inflamación. El término literal quiere decir inflamación gingival. Y esa inflamación gingival pues puede ser pasajera porque se te atoró, te masticaste un totopo y te lastimó la encía y ¡pum! Se inflama, ¿no? Es una gingivitis, pero fue por un trauma, por ejemplo. Y entonces en cuanto se recupere la encía se va a volver a la normalidad. Hay gingivitis que es a lo mejor sí por una falta de higiene, pero esa gingivitis es todavía un proceso reversible. Entonces yo no te diría como que tal es como una enfermedad. Ya hablando de un proceso de enfermedad, el término correcto sería una periodontitis. Esa sí ya es una enfermedad como tal. Esa no es reversible, es controlable. Son como términos diferentes. Y creo que serían como los puntos básicos de diferencia. Hay muchas veces que cuando tenemos por las caries, tenemos que hacernos los típicos empates en la boca. Estos empates pueden ser diferentes, ¿no? Hay blancos, hay como de color plata. ¿Cuáles son realmente los mejores? Porque bueno, estéticamente los blancos son los mejores. Los platas ya no nos gustan nada, pero por ahí he escuchado que los platas son los que duran toda la vida. Sí, amigo, ahí hay un tema bien controvertido. Sobre todo hablando de que los plateados se llaman amalgamas y se usa un proceso que se llama amalgamación para formarlos. Y la amalgamación es un proceso que involucra mercurio. Y como ustedes bien saben, es una sustancia muy tóxica. Entonces, hoy día no usamos más amalgamas. Sí es muy cierto que yo hoy día he visto amalgamas que tienen 25, 30 años en boca y están vivas, funcionando. Y las resinas hoy día probablemente duren 4 o 5 años y hay que cambiarlas, porque ese es más o menos el periodo de vida que tienen. Entonces, ni modo, creo que hay que echar mano de los nuevos materiales dentales que esperemos que puedan llegar a estos periodos de duración de 20, 30 años, que creo que ahí vamos mejorando. Estos últimos años hemos tenido un avance bastante grande.
Y hay otra opción que casi nadie me la menciona y hoy también se usa mucho para hacer adornos en los dientes, que es el oro. Los oros directos tienen más de 50, 60 años haciéndose y es una excelente restauración. Pero tanto hace tiempo y hoy día aún más son caros. Porque literal estás poniendo oro casi que de, no sé, 18, 19, 20 quilates en boca. Y literal lo aplicábamos directo. Y esos oros, yo he visto oros de 40 años en boca, amigo, y están bien. Y ahí no hay nada de toxicidad. El oro es súper biocompatible. Entonces, esa es otra opción. Si tienen la posibilidad y no les molesta, entre comillas, el brillo del metal dorado, sería una buena opción, ¿no? Sí. Oye, también he escuchado que muchas personas despiertan con un dolor de cabeza terrible porque toda la noche estuvieron como apretando los dientes. Creo que es el bruxismo, ¿no? Sí. ¿Por qué se produce y cómo se puede curar o darle pie a que se restaure la enfermedad, que no haya enfermedad? Oye, ese es otro tema, amigo, que entre las carillas y el bruxismo, no sé cuál de los temas ha tenido más afluencia estos últimos años. Ya todo el mundo habla de rechinado de los dientes y hace 10 años creo que era un tema de que todo el mundo decía, ¿a poco rechino los dientes? Y hoy día ya me dicen, sí, yo uso guardo cruzal, es que yo rechino a tal hora, ya me he dado cuenta que no, cada día digo, wow, ya se vuelve un tema más coloquial y todo gracias al estilo de vida que llevamos hoy, ¿no? Literal es una manera del cuerpo de liberar el estrés en las noches y es apretar los dientes o rechinar. Hay muchas teorías de lo que es, o sea, hoy día entre más se habla del tema, más se investiga, más lana hay, entonces más se investiga y hay muchas versiones. Hay gente que dice que es un estado natural del ser humano, que todos lo hacemos, que simplemente como que se conjuntan varias cosas y entonces genera algunas incomodidades. Hay la teoría del tema de que sí, estresamos y rechinamos y apretamos los dientes. Y sí, siempre le explico yo a los pacientes, tenemos que dejar al lado todo ese show de los artículos dicen que el paciente nomás te dice, y cuando se va dice, no entendí nada, ¿no? Entonces trato como de aterrizarse lo mejor que puedo y le digo, a ver, si hoy yo te dijera que tuvieras tu puño cerrado todo el día y ya en la noche te digo, perfecto, ya puedes descansar, pues dice, uy, me va a doler horrible porque está espástico, ¿no? De que todo el día estuve así. Lo mismo pasa acá. O sea, si en la noche estuvieron ya sea rechinando o apretando los dientes, la musculatura de la cara estuvo toda la noche así. Entonces en la mañana que te levantas y dices, ay, puta, me duele aquí la cabeza y me duele la espalda, porque las terminaciones nerviosas de esta musculatura van a veces hasta la espalda baja. Entonces, por eso es que hay dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de oído incluso a veces. Y todo se deriva de un tema de rechinar o apretar los dientes. Es importante el uso de una guarda oclusal, de un protector nocturno que nos ayuda un poco a romper ese ciclo del vicio de estar apretando. Y cuando están como con ciclos o con periodos muy agudos de que hay molestia o literal hay limitación a la apertura porque están muy contracturados los músculos, echamos mano de algunos medicamentos, ¿no? De analgésico o de relajantes musculares. Y es fácil darte cuenta porque se nota que la base de la parte de arriba está como que bien desgastada, ¿no? Los dientes. Sí, amigo, se erosionan, se desgastan los dientes, literal. Sí, se abrasionan y literal se tallan unos con otros y hay se llaman facetas de desgaste o les decimos nosotros facetas de desgaste y te da noción de lo que está sucediendo un poco, sí. ¿Qué tan recomendable es extraer la muela del juicio? Porque por ahí yo escucho también de todo tipo de cosas. Hay muelas que se le fue el ojo para un lado. Sí. Es que también hay muelas que no se sacan, según tengo entendido, dependiendo de si... Amigo. Sí. Yo hice el servicio social hace unos años en la sierra. Y entonces la gente... Era genial las historias que nos contaban de no, es que si le sacan un diente se le va a caer la cara o se puede quedar ciego, no sé qué, o sea... Pero hay unas historias de locura por extraer las muelas del juicio o por extraer un diente. Entonces ya medio me la sé porque escuché muchas por allá en la sierra, pero además aquí en México sí todavía hay mucho como escepticismo. No es como que tengas que sacarlas a fuerza las muelas del juicio. O sea, si están en una posición adecuada, o sea, si tuviste la fortuna de que tu maxila y tu mandíbula y el tamaño de tus dientes ajustaron y salieron tus dientes de manera correcta y la mordida está bien y tiene la habilidad manual el paciente para limpiar esos dientes que están hasta por allá atrás,
se pueden quedar. Si no tienen caries, sin problema que no te dé problema, moleste que no te moleste, no la molestes, ¿no? Entonces, pero desgraciadamente la mayoría de las veces son una hilera de molares que ya no caben en la boca, o sea, que no caben en el maxilar o en la mandíbula. Y entonces o están chuecos, o están medio parcialmente erupcionados, o salen los de arriba y los de abajo no, y entonces, a fin de cuentas, te trae un problema. Dolor, incomodidad al masticar, no los pueden limpiar, y entonces se carían con el tiempo y pues después, ya tiene una caries hasta por allá atrás y ni modo que le ponga una resina, pues mejor quítalo y te olvidas del problema, ¿no? Entonces, si están impactados o están retenidos, yo les diría, échenlos para afuera. Si están en oclusión y están en función y el paciente tiene una buena higiene, pues se pueden quedar ahí el resto de la vida. Pero ¿qué ocurre con los molas del juicio que no han salido todavía y que están enterradas? ¿Esa es bueno dejarla o si también hay que sacarlas? Mira, depende de qué tan impactadas estén o qué tan profundas estén, en qué posición, qué tan cerca estén de las raíces de los dientes de enfrente. Ahí nosotros tomamos la decisión de si los quitamos o se pueden quedar ahí, los podemos estar monitoreando al pasar de los años. Porque también tienen que saber que esos dientes, todos los dientes se hicieron para erupcionar. O sea, biológicamente están desarrollados para que tu cuerpo, para que erupcionen en tu boca. Si se queda muchos años ahí encapsulado en el hueso, puede que generen un quiste. Y ese sería como el peor de los problemas. Ahora, ese quiste se puede desarrollar hoy, mañana, en el número de años. Y por eso les diría yo, bueno, si no los van a extraer porque el dentista les dijo, oye, está muy, muy abajo el diente, no va a salir, no creo que te dé lata en mucho tiempo o a lo mejor nunca. Monitoreenlo cada 6 meses, cada año con una radiografía y si está estable, está estable. Y el día que dé lata, pues ya dio lata, hay que echarlo por fuera, ¿no? ¿Pueden provocar un quiste, en serio? Se pueden enquistar porque te digo que esa capa que está alrededor del molar, pues realmente Dios la diseñó para que saliera y se quedó ahí encapsulada. Entonces puede haber una reacción adversa y se enquista y se hace un quiste y entonces hay que quitarla porque si no ese quiste puede dañar cosas alrededor, ¿no? Sí, yo tengo 2 adentro y 2 afuera, entonces hay que revisar. ¿Habla de muelas o de qué? Sí, de muelas. Oye, y bueno, a ver, vamos a poner un caso, ¿no? Imagina que de repente llega alguien a tu consultorio con un dolor de dientes terrible que no se aguanta. ¿Qué es lo primero que se tiene que revisar? Generalmente lo que hacemos es tomar radiografías, amigo. Uno es platicar con el paciente. O sea, el paso número 1 es, ok, ¿qué te duele? No, pues me duele aquí abajo, me duele arriba. Ok, ¿cómo te duele? ¿Cuándo te duele? Con lo salado, con lo frío, todo eso nos da a nosotros información de qué puede haber estado pasando, ¿no? Hay que hacer una revisión intraoral, hay que tomar radiografías y ya teniendo como toda esa información clínica, en base a eso, pues buscamos la posible causa. Y aún así hay veces que, aunque veamos algo que dices, aquí es donde está dando el problema, en ese diente en particular hay que hacer ciertas pruebas también para ver que efectivamente estés en el diagnóstico correcto. Pero sí, es básicamente, primero que nada yo te diría interrogar al paciente, dejarlo que hable, porque muchas veces él te va a decir casi toda la información. ¿Y hay posibilidad de equivocarte, de que piensa a lo mejor que es nervio, a lo mejor que lo que tiene afectado y que luego no sea eso? O sea, ¿puede pasar eso? Sí puede pasar. O sea, realmente para un dolor dental puede haber muchas causas, desde una causa pulpar hasta una causa gingival, puede ser la encía, puede ser el ligamento periodontal, puede ser neuralgia del trigémino y no tiene nada que ver con los dientes. Puede haber muchas causas. Generalmente en el consultorio, o sea, tengo especialistas, entonces no es nada más como que cuando yo veo que es algo así franco, que como que decimos aquí en México está de pechito, pues bueno, ya, es eso. Pero cuando hay alguna duda, siempre trato de llamar a los especialistas y decir, oye, a ver, que te platique a ti. Ni siquiera yo les cuento, sino trato de que ahora le cuente al especialista al paciente, para no como que tergiversar la información. Uh-huh. Y ver el especialista que me dice, oye, puede ser esto, y entonces ya podemos como que dialogar y decir, oye, ok, creo que sí le voy más a tu diagnóstico y vamos por esta o así. Pero sí, creo que a veces el dicho ese de que 2 cabezas o 3 piensan mejor que una es importante también. Cuando el nervio está afectado, ¿qué es lo que realmente sueles realizar? Una endodoncia, ¿no? Supongo. Sí. Me gustaría que nos contaras un poquito de cómo funciona, porque creo que es algo que mucha gente le da miedo. Sí. También es como... como que dices, hay que hacer endodoncia y ¡pum! Es como que ¡no! y encima costoso, que no es tan barato. Sí.
Sí, cuando las caries o se parte un diente o se rompe una restauración y se va muy profundo en el centro del diente. En el centro está la pulpa dental, que es el nervio del diente, literal. Y hay que hacer un procedimiento que se llama endodoncia, que es literal quitar el nervio del diente y rellenar esa cavidad con un medicamento que se va a quedar ahí pues de por vida, ¿no? No debe doler. Generalmente cuando lo hace un especialista debe haber una buena anestesia para que puedan trabajar y que no sientas realmente prácticamente nada. Algo de lo que hablaste justo al principio y es bien importante es que va el paciente y no sabe qué va a pasar, no sabe si lo que está sintiendo está bien, está mal, es parte del proceso, algo salió mal, se complicó, no se complicó. Entonces, algo que me gusta mucho a mí es decirle al paciente, voy a hacer esto, vas a sentir esto, ahora vamos a hacer esto, ahora vas a sentir aquello. Puedes sentir presión, es normal, puedes sentir esto, pues. Y eso me ha funcionado mucho con los pacientes como para que estén tranquilos porque dicen, sentí esto, pero ya me había dicho el doctor. Tronó, pero ya me había dicho el doctor. Sentí esto, pero ya me lo había mencionado el doctor. Entonces, tratar como mucho de platicarle a los pacientes qué van a hacer y es parte de lo que hace mi especialista, el endodoncista. Les platica mucho qué va a hacer, por qué, cuánto se va a tardar, qué va a ocupar, qué va a sentir el paciente, para que cuando ellos están ya con el aislado, porque pues hay que aislar para la endodoncia, cuando suceden las cosas, generalmente están tranquilos. Y sí, una buena anestesia. Es que al final es como una cirugía en la boca, ¿no? Literal. Sí, amigo. Y encima luego hay diferentes formas de lo que te pueden realizar esa endodoncia. Yo por ahí tengo una, de hecho, y se tarda un rato, se tarda como 2 horas o 3 horas incluso. Y hay diferentes formas en las que unas ligas pues te entran, te meten como la cavidad del nervio y te la van metiendo hasta que se van sacando todo el nervio. Que esa parte duele, a mí me dolió. Y luego hay otras formas con otros mecanismos, ¿no? Otros métodos para que eso no sea con unas ligas, sean otras formas diferentes y creo que duele menos. O me pusieron poca anestesia. Yo creo que hubo un fallo con la anestesia, amigo. En realidad, sí, el anestésico debería estar a tal grado que no deberías sentir nada de eso. O sea, literal pellizcos o incómodo o dolor no debería haber. Que sientas la manipulación de los instrumentos, vibración, presión, eso sí es normal porque eso no lo pierdes con la anestesia local. Son sensaciones que vas a seguir percibiendo. De hecho, por ejemplo, cuando opero o cuando ponemos implantes o lo que sea, le digo al paciente, presión, que toque, todo eso lo vas a seguir sintiendo. No te espantes, no quiere decir que no estás anestesiado, pero dolor no debe haber, pellizcos no debe haber. De los instrumentos que hablas, hay varias técnicas para hacer una endodoncia. Si hablas, por ejemplo, del tema de que hay un taladrito, usan instrumentos rotatorios, pero son diferentes técnicas. Básicamente el objetivo es el mismo, es darle una forma predeterminada al conducto del nervio para poderlo rellenar y limpiar, sobre todo, que es la principal función, limpiarlo de manera adecuada para que no haya bacterias, para que no quede nada de tejido muerto, que a fin de cuentas el cuerpo puede reaccionar a ello, con diferentes instrumentos. Son diferentes técnicas, pero en realidad, se usa una o se usa la otra, no debería molestar. Uh-huh. Oye, una persona que se hace una endodoncia, ¿qué tan necesario es que se ponga una corona dental? ¿Sí o sí? Súper necesario, bien importante esa pregunta. Súper importante esa pregunta. Todo el mundo va, le hacen la endodoncia, le ponen un parchecito de que tapan el acceso de la endodoncia, que es por donde entraron, y ya, se acabó. Y se olvidan de que... Se acuerdan de la endodoncia hasta que se revienta el diente. Se parte. Muerden algo, se partió, y al ser un cristal el diente, a fin de cuentas, pues se puede partir un pedacito, en el mejor de los casos, que pueden ya después poner una restauración, o me ha tocado, se parten a la mitad. Y entonces ya chupó faros el diente, porque entonces hay que extraerlo y poner un implante. Y es precisamente por eso. El dentista debe ser responsable para decirle al paciente, no está terminado tu tratamiento. Terminamos el tratamiento de conductos, pero tienes que ponerle al diente una restauración de protección cuspidea. O sea, algo que cubra al diente 360 grados. ¿Para qué? Para que no se vaya a partir. ¿No? Sí, porque lo que pasa es que cuando ya, como has quitado el nervio, ya no tiene riesgo sanguíneo, ¿no? Ya no pasa por ahí sangre, y ya no pasar sangre como que se ve más poroso, ¿no? Y así es más poroso, pues tiende a romperse, ¿no? Hay teorías y hay literatura que habla de que sí se deseca la estructura dental remanente y se vuelve hasta cierto punto más frágil, ¿no?
Y lo que hacemos con las restauraciones dentales es eso, como hacerle una funda que lo va a reforzar. Y si algún día se llega a quebrar algo, pues se va a quebrar la restauración, que podemos hacer las que quieran, más no el diente. Aún así, amigo, o sea, si hay un paciente que es bruxista severo, o si mordemos algo, una piedra o algo que venía mal en la comida, o un accidente, pues se puede partir de todas maneras el diente, ¿no? Pero en realidad, si tuviéramos una buena restauración y un buen tratamiento de conductos, esa muela puede estar contigo el resto de tu vida. Oye, y si no, ¿cuánto tiempo se tarda un diente en romperse sin esa protección? Híjole, amigo, esa pregunta me la han hecho en el consultorio, pero yo les digo, híjole, puede ser que terminemos el tratamiento de conductos hoy y mañana se quiebre, o en 2 meses, o en 6 meses, o en 4 años, o en 5 años, o en 7 años, o en 10 años, no lo sé. O sea, tienes que morderle en el punto exacto, morder la consistencia exacta para que truene. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Quién sabe? Pero yo sí les digo, la verdad es un volado que yo no me echaría. O sea, Sí. que estás entre perder un diente o... Y además, ya le invertiste a lo mejor sufrimiento porque la padeciste en la endodoncia, ¿no? Tiempo y dinero porque pues es un tratamiento costoso. ¿Y se echa a perder? No. Ujú. ¿Cuánto puede costar el tratamiento de una endodoncia y ponerse una corona? Yo creo que puede ir desde los, no sé, a lo mejor unos 10,000 pesos hasta 50,000 pesos, depende de dónde lo hagas. Y de la corona, ¿no? Que hay diferentes materiales también. Sí. Circonia, cerámica, oro, diamantes, si quieren, también. Oye, y bueno, hablabas hace rato del injerto, ¿no? Hay muchas personas, bueno, generalmente yo creo que las personas adultas, ¿no? Que son gente mayor, pierden de repente dientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un injerto? ¿Cómo es el proceso de, pues sí, de realizarlo? Sobre todo, amigo, las personas adultas y muchas de ellas, todas sus cuentos siempre me dicen, es que donde yo crecí, te dolía una muela, ibas y va para afuera. Y te volvía a doler y va para afuera y es realidad, amigo. Entonces, gracias a esa infortunia de odontología que teníamos en aquel entonces y en esos lugares, pues sí, hay muchos dientes edéntulos, muchos pacientes edéntulos. Y los implantes dentales son una gran opción para poder regresarle a los pacientes un diente fijo de cerámica con el que puedan masticar y que puedan morder una manzana, un elote y que estén cómodos y que sobre todo estén saludables. Porque además, no lo hemos mencionado, pero es bien importante, amigo, la boca es el primer paso del aparato digestivo. Entonces, si no hay una buena masticación, pues no va a haber una buena digestión y por ende una desnutrición importante, ¿no? Entonces sí, creo que sí es bien importante lo de los implantes y que confíen en los implantes, porque también hay muchos que no, es que no sirven, es que me dijeron que fracasan, es que el mismo dentista me dijo que no funcionan. Mentira, son súper buen material restaurativo, súper buena opción para restaurarse su boca y regresarles sonrisa, función, salud, etcétera, etcétera. Sí. Oye, ¿y cómo se hace? ¿Realmente se toma como una muestra de un diente, un molde, y con base en ese molde ya se realiza la pieza, luego se atornilla? El implante dental es como si fuera un tornillo, literal, como el que ponen en la pared, de titanio, que va a ir en el hueso del paciente y que va a suplir la raíz del diente que perdieron. Y luego nosotros le llamamos con lo que masticamos, que es esto de aquí, corona dental. Entonces lleva el implante dental y luego lleva la corona dental, que esa es la que se manda a hacer de acuerdo a la anatomía de los demás dientes, el tamaño, en la posición ideal para que mastique bien. Y se puede hacer igual de circonia o se puede hacer de cerámica. Okay. Y sí, hoy día se hace todo en computadora. Entonces, hoy día tenemos unos escáneres intraorales bien padres que literal escaneamos la boca del paciente y con miles de fotos hacen un render de tu boca súper preciso. Lo llevamos a la computadora y ahí en la computadora tenemos un programa que literal diseña las coronas, armoniza todo, checamos mordida y se manda a otras máquinas, ya sea impresión 3D o máquinas fresadoras. Y esos tornos CNC pues fresan o una corona de circonia o de cerámica, o se imprime en resina con alto contenido cerámico. Tenemos muchas opciones. Y esa se atornilla al implante dental que ya está en la boca del paciente. Yo imagino que estos casos son buena opción para las personas que le falten como pocos dientes, pero a la gente que se le caen muchos dientes y le hacen falta ya literal una dentadura completa, que es una dentadura postiza. Igual ocupamos los implantes, amigo. También se ponen en todo, pero ya sale carísimo, ¿no? Hay opción de poner varios implantes y poner coronas sobre los implantes.
Hay una opción que es el Rolls Royce o el Ferrari, por ejemplo. Pero también hay una opción que puede ser un Tesla, ¿no? Que es como eficiente, ecológico, bien, bueno, bonito y barato. Bueno, no tan barato, pero es muy buena opción un Tesla. Podemos poner menos implantes y se hacen unas prótesis que se llaman híbridas, que es como una herradura. Pero la gran ventaja para los pacientes es que va atornillada, es fija. La gran mayoría de los pacientes, cuando hablamos de dentaduras, pues es de, ay, pero no se me vaya a salir riéndome o hablando, o no puedo masticar, o no me sabe igual la comida. Y eso es muy cierto. Y hoy día con los implantes podemos quitarle el paladar, por ejemplo, a ese tipo de prótesis y solamente se hace una herradura con los dientes y va atornillada a 4, 6 u 8 implantes y eso queda fijo. Buenísima Entonces opción. es muy buena opción. Sí. ¿Cuándo puede costar más o menos eso? Yo creo que puede ir desde los 120,000 pesos hasta los 300,000 pesos, depende Pues ya sube del un poco. material y con quién lo hagan, el número de implantes, etcétera, etcétera. Oye, ¿y una dentadura postiza? ¿Por qué a todo el mundo se le sale? Vemos películas y vemos como la Los abuelita de repente abuelitos. está hablando y se le sale, se le cae. ¿Es porque llevan un pegamento y no se pega bien? No, amigo, en realidad la dentadura va pegada por vacío. O sea, como la boca tiene humedad o saliva, por ejemplo, y la mucosa, pues, literal es una superficie lisa, debe de haber un vacío, pero siempre y cuando esa prótesis acople bien en los tejidos de la cavidad bucal. Puede ser que al principio esa prótesis se acomode bien, que tengan buena función y todo, pero el cuerpo es muy sabio y cuando hay algo que no ocupa, lo reabsorbe, lo quita para no gastar nutrientes en él. Y es el claro ejemplo de lo que sucede en los maxilares. Cuando están tus dientes presentes, con raíces y todo, el hueso tiene una forma, una altura, un grosor, un tamaño X para sostener las raíces dentales y las coronas que están ahí arriba y tiene que estar ahí porque pues, me sirve para algo. Cuando se pierden esos dientes, el cuerpo dice, oye, ¿para qué voy a tener el hueso de este ancho y de este alto si me cuesta nutrientes mantenerlo? Y no está teniendo una función, ya no hay dientes. Entonces dice, vamos a hacerlo más chiquito, más delgadito, más chaparrito, más delgadito, más chaparrito. Entonces cuando tú pones una prótesis que copia cómo estaba el maxilar hoy y el cuerpo sigue haciéndolo de hacerlo más chiquito, más chaparrito, sigue remodelando el maxilar y la mandíbula, llega el momento después de unos meses o unos años que ya la prótesis no casa con lo que hay aquí. Y entonces se empieza a mover. Esta es otra de las grandes ventajas que tienen los implantes dentales. Los implantes dentales, al colocarlos, el cuerpo como que se distrae, como que dice, ay, sí hay algo ahí. Entonces tengo que mantener el hueso un poquito más. Entonces, como que esa remodelación ósea también se retrasa. Entonces, está más estable el paciente muchos más años con los implantes dentales, independientemente de que obviamente la prótesis está fija y todo, pero sí te da estabilidad a largo plazo también. Oye, ahora para los que tienen todos sus dientes, pero de repente se empiezan a hacer amarillos, por ahí he escuchado que pues entre que el cigarro, el no cepillarse bien, el café. Refresco, café, tés. ¿Cuál es este Shots proceso? de cúrcuma, shots de... Sí. Sí. Pues, ¿cuál es el proceso de vida de un diente para que se vuelva amarillo? O sea, ¿en cuánto tiempo llega este proceso? Mira, amigo, generalmente esa pregunta va muy ad hoc a cuando van a hacer su blanqueamiento dental a la clínica, ¿no? Oye, doc, pero cada cuándo me lo tengo que hacer para hacer un retoque o algo, ¿no? Y generalmente les digo a los pacientes que, uno, depende mucho de tu estilo de vida. Si eres un paciente que ama el vino tinto, que ama el café, que estás mucho en el tema de tu shot de jengibre en la mañana con cúrcuma y con no sé qué tantas cosas, pues adelante, es tu estilo de vida, no vas a cambiarlo. Pero a lo mejor te toca ir a una limpieza dental y a un blanqueamiento dental un poquito antes que los demás, a lo mejor unos 6, 8 meses. Y los que no, los que son como más pulcros en tema de, pues a lo mejor no me gustan a mí las bebidas moradas o las bebidas naranjas, probablemente no sean tan susceptibles a que cambien de tono sus dientes por los pigmentos de la comida y de pronto te puedes ir a un año y cachito, año, un mes, año, 2 meses. Pero yo creo que va un poco, depende de tu estilo de vida. Me gustaría hablar de las carillas, que ya sabemos que es lo más típico, que últimamente está de moda, que es súper moderno, que todo el mundo quiere ponerse carillas, pero son muy caras. Cuéntanos un poquito. Son carillas. Cuéntanos realmente, ¿qué son carillas? ¿Qué tipo de carillas hay? ¿Y por qué la gente tanto le encanta quiere hacérselas? Amigo, yo creo que todos queremos sonreír plenos. Y hoy día me ha tocado hasta niños. O sea, que estoy hablando que van a entrar a secundaria o a prepa y que sus papás mismos se dan cuenta que se ríen y no enseñan los dientes o se tapan la boca. No externan que no les gusta su sonrisa, pero lo externan de esa manera y los mismos papás se dan cuenta de eso.
Y eso pasa con un niño. Ahora imagínate con un adulto. Hay mucha gente que sonríe y aprenden a reír sin enseñar de cierta manera los dientes porque realmente no les gusta la sonrisa. Entonces yo creo que a raíz de esa inseguridad o de ese miedo de que me dicen, oye, pues es que no puedo sonreír porque no, parece que no tengo un diente porque está más adentro, está más arriba, está fuera de posición, empezó a tener mucho flujo el tema de la cosmética dental y en ese ámbito pues las carillas dentales. La carilla dental es una lámina que puede ser de varios materiales, una lámina del grosor de una uña, yo creo, que puede ser de circonia, que puede ser de cerámica, que puede ser de resina, que nos ayuda a hacer ligeros cambios de posición, de tamaño y de forma y de color de los dientes. Ligeros, no drásticos. Por eso es que van a ver que en muchos lugares te dicen, oye, sí, te puedo poner carillas, pero primero te tengo que poner brackets, ¿no? Porque hay cambios de posición que ya son muy dramáticos que no se pueden hacer con el diseño de sonrisa, con las carillas. Entonces hay que pasar primero por ortodoncia y después carillas. Y en mi opinión, casi les puedo decir que el 80% de los pacientes deberían de pasar por ortodoncia y después ya un tema de diseño o de carillas, ¿no? Para ponerse un diseño de sonrisa, normalmente, ¿qué suelen elegir normalmente los pacientes? ¿Suelen elegir no sé, la de porcelana directamente, que son las de cerámica, o suelen elegir las más económicas, o qué opción es la que tú ves que la gente suele decidir más? Creo que aquí hay dos puntos importantes. Uno, el tema de las resinas, que son las más populares, por un tema económico. Y el otro es el tema que han usado mucho los que usan las resinas para hacer carillas, que es no te desgasto tu diente. Entonces es la gran ventaja, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que sí generan sobrecontornos. Entonces se ven unos dientes toscos, se ven unos dientes fuera de un tamaño normal. ¿Hay pacientes que son candidatos a hacer restauraciones? Sí, sí los hay. Entonces, un clínico o un dentista que tenga un buen ojo clínico que diga, oye, tú eres candidato para y se hace de manera correcta, es un éxito el tratamiento, pero no todos los pacientes son candidatos a. Entonces, la resina es un material que dura menos tiempo, que sí es más económico, que sí es correcto. En muchos casos no ocupan hacer un desgaste o una micro preparación del diente, que es un material que absorbe humedad y por ende cambia de color, absorbe olores. Es un poco menos higiénico porque microscópicamente es más poroso que la cerámica. Se pone amarillo. Sí, la verdad sí. Hay que dejárselo saber al paciente. Hay pacientes que me dicen, no importa, yo quiero esto. Ah, perfecto, está bien. Entonces siempre le digo a los pacientes, yo te voy a decir pros, contras de cada una de las opciones y juntos decidimos cuál es la que más te conviene a ti, ¿no? Y la cerámica, que es la que más pongo yo, que es lo que más me agrada a mí, es mucho más longevo. Estás hablando de que dura 10, 12 años promedio. Es un cristal que es mucho más similar al esmalte que tienes tú en boca. Requieren una micropreparación porque generalmente las dimensiones son muy naturales. O sea, el tamaño de los dientes, la forma de los dientes es mucho más natural. No cambian de color porque no absorben agua, están selladas. Se hornean en un horno a miles de grados. Entonces eso es un plato de porcelana que no va a cambiar de color en muchos años. La resistencia es más similar al esmalte del diente. Y la similitud, la verdad es que es bastante bueno. Me gustaría que explicaras bien qué significa el desgaste y el tiempo que tarda en preparar un diente de cerámica, porque mucha gente piensa que va un día y el siguiente ya lo tiene, y no, tiene que pedir al laboratorio, tiene que hacerle diente específico y tarda sus días, y bueno, en algunos lugares hasta un poquito más, y yo eso no lo sabía. Y luego el tema de lo que te comentaba al principio, el tema de, bueno, lo que te he dicho. Es un buen punto ahí, amigo. Las resinas también, ese es un punto que a mí se me olvidó mencionar. Tu diseño es como que llegas y el mismo día te llevas tu diseño. 4 o 5 horas después de tener la boca abierta, sí, pero te lo llevas el mismo día, ¿no? Las carillas de cerámica, no. O sea, podemos tenerlas en 2, 3 días. Sí, es viable. O sea, con la tecnología de hoy es viable. No es normal, no es lo común. No es lo común porque generalmente un dentista exitoso tiene bastante flujos de pacientes. Y entonces, que te saquen un caso en 3 días o en 2 días es complicado. Sí se puede, pero es complicado. Pero generalmente hay que esperar 5, a veces hasta 10 días para que el laboratorio manufacture tus restauraciones.
Y suponiendo Ojo. que sale bien, que si luego alguna no encaja o se rompe al poner o lo que sea, ya más de una semana se alarga. Sí. Son literal, son restauraciones custom made. O sea, es algo hecho a mano o hecho a la medida del paciente. Y sí, estamos hablando de que medimos en micras las cosas, amigo. O sea, sí es muy preciso. Entonces, eso de que a veces no queda, no creas que no queda porque el medio diente quedó descubierto, no. Es porque para nosotros habrá de micras, es menos de 1 milímetro quedó abierto el margen, pues no se puede quedar. Hay que ponerlo perfecto, si no, no va a durar los 10, 12 años, ¿no? Entonces, sí es un punto que tienen que tomar en cuenta. Hablar de las preparaciones, el desgaste hoy día debe de ser de 0.3 a a lo veces 1 milímetro cuando es mucho. Pero entonces, por eso les digo, es el grosor de una uña, más o menos eso vamos a desgastar su diente. Pero a ver, eso significa el esmalte se pierde. Cuando se pierde el esmalte, ya el diente literal ya no es visiblemente estético porque ya le está quitando toda la parte blanca, por así decirlo, o bueno, si quedaba algo blanco, ya el diente se ve mucho más amarillo que antes. Realmente, miren, aquí les voy a enseñar una foto a estos chicos. Yo ocupo mucho esta foto porque sí, o sea, muchos de los pacientes dicen es que te pelan el diente y se llevan todo tu esmalte. Mentira. La preparación que hacemos queda en esmalte. O sea, voy a darle forma a tu esmalte, pero tu esmalte queda allá abajo. De hecho, si yo te enseño ahorita una foto. Sí, es lo que yo por ahí pensaba, ¿no? Que literal te raspan y te quitan todo el esmalte, pero si te queda un poquito de ahí de esmalte, nada más es la Acá superficie. les estoy poniendo una foto. Estos dientes están ya desgastados. Lo de la derecha. Estos de aquí. Y lo de la izquierda no. Y los de la izquierda tienen ya las carillas. Ah, ok. Pero para que vean el grado de desgaste. O sea, solo porque ahí yo te dije que tenía desgaste. Hay muchos pacientes que yo les digo, estos son unos dientes normales. Y me dicen, qué chido. Digo, no es cierto, ya está desgastado. Mira, aquí tiene una línea de, no había visto. Sí, o sea, bueno, realmente sí son micro preparaciones. ahí se ven bien, ahí no se ven tan mal. Ahí, yo he O visto sea, por algunos ejemplo, que sí hay son- pacientes de los que vemos nosotros que me dicen, ay, doc, no, a mí no me pongas provisionales, se me va a caer y voy a estar incómodo, déjame así mis dientes. Que lo chequen ahí en la cámara que se vea. Ujú. Y si no le ven, ahí tienen No, ahí se ve. Ahí se ve. Igual se las mando y lo podemos poner ahí. también, ¿No? como la imagen. Pero sí, hoy día ese mito de que desgastemos y de que se pierde el diente Pero es cierto que ya una vez te haces ya carilla, ya es imposible que no tengas carilla, que te deje el diente como antes. Esa es otra pregunta de los pacientes. También luego me dicen, oye, doc, pero ¿y si me las quiero quitar? Y yo, tengo 15 años haciendo carillas. Y no me ha tocado un solo paciente que me diga, oye, quiero mis dientes como estaban antes. Jamás. No, así que, digo, si se lo van a hacer, olviden que van a querer regresar a lo que tenían. Y la otra es, creo que el 60 o 70% de los pacientes, amigo, es una mejora de lo que tienen. O sea, muchos pacientes de los que yo veo, ya hay una erosión de los dientes, ya hay un desgaste de los dientes, porque a lo mejor es un paciente que tiene 40 años, como yo. Ya 40 años de masticar, de morder con ellos, ya se desgastaron. O sea, parte de ese desgaste ya me ayudaron a hacerlo. Hay unos que son bruxistas severos, entonces ya se volaron medio diente. Yo voy a regresar la otra mitad. No le voy a quitar nada, le voy a regresar. Entonces, yo creo que depende del caso es si realmente vamos a quitar esmalte o no. O realmente te vamos a regresar algo ahí que te faltaba. Y no hay posibilidad de que a lo mejor cuando pongas la carilla de que, no sé, el diente se pueda entrar como una carie o algún tipo de cosa que el diente por dentro se pudra, se rompa Sí. y no se vea con la carie. O sea, ¿puede pasar algún tipo de esto? Esa es una pregunta de las que sí o sí tienen que hacer cuando hacen cita de valoración de carillas. Todo el mundo me pregunta eso. La carilla es tan delgadita, amigo, y literal es un cristal, como la jarra que tenemos aquí. Si hay algo oscuro debajo de ella, se ve. O sea, si inicia una caries, si se filtra algo, se ve oscuro debajo de la carilla. Entonces, de nuevo, el que tengas carillas no hace que tus dientes sean inmunes a la caries. O sea, de todas maneras tienes esmalte o dentina debajo de ello y tienes una microbiota y vas a seguir comiendo, etcétera, etcétera. Entonces, sigues pudiendo desarrollar una caries. Debajo de la carilla se puede, encima de la carilla, atrás de la carilla se puede, pero realmente te digo, la restauración es tan delgada y cuando el paciente se hace diseño, la sonrisa se vuelve algo que atesoran tanto que se la pasan como viendo así, que no le haya pasado nada y que todo va bien, que el día que ven una mancha o algo es como, oye, doc, me salió esto a la carilla, ¿qué está pasando? Empieza como una mancha. Entonces, literal, hoy día tenemos algo que es un láser dental en el consultorio, quitamos esa carilla, la despegamos, limpiamos, ponemos una nueva y se acabó.
Y también luego para ver si tiene alguna carie o algo se usan rayos X, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cada que van ustedes a su cita de limpieza dental, cuando tienen carillas dentales, de nuevo, depende de su habilidad manual para mantener la higiene dental, les damos cita o a los 3 o a los 6 meses. Hacemos una serie de radiografías, sí o sí. Y luego también cuando vas, ¿cómo te quita la carilla, no? Porque luego hay mucha gente que cree que a lo mejor se la puede quitar, se la puede volver a poner. No, una vez te la pones ya eso no se puede quitar. No, una vez que la pones, no, ¿para qué la quieres quitar? No. De todas formas, hay productos, bueno, hay métodos o técnicas las que te hacen como que te da con un láser, ¿no? Y pueden estripar la carilla entera, por así decirlo. Pero ya esa carilla no se puede volver a poner, ¿no? Aunque salga entera. Sí se puede volver a poner, amigo. Lo que hace, o sea, nosotros tenemos láser en las clínicas y lo que hace el láser es que la carilla es un cristal y se pega con una resina al diente. Ese láser, la onda del láser atraviesa la carilla y genera una microexplosión en esa capa de resina y quema la resina con la que está pegada la carilla. Entonces, si lo haces con cuidado, puedes quitar la carilla y volver a pegar la misma, si quisieras. Generalmente nunca hacemos eso. Cuando quitamos una carilla es porque se partió algo, porque se manchó algo o porque vamos a cambiar por nuevas, por ejemplo. Hay pacientes que me llegan a mí que ya tienen carillas cerámicas, quito con el láser, limpio su diente, retoco las preparaciones porque a lo mejor hay que darle un retoquito, mando a hacer carillas nuevas y se acabó. Pero sí es una gran ventaja el láser hoy, amigo, porque eso antes lo teníamos que hacer con el taladro y era hasta que llegabas a, pues, el diente. Pero realmente no había nada que te dijera, y ya le diste de más al esmalte, ¿no? No nomás en la carilla. Claro, y de hecho cuando te quitas una carilla y te la reemplazas por otra, ¿te tienen que limar más esmalte o no hace falta? No, realmente cuando quitamos la carilla, lo que hacemos es limpiar el esmalte, porque el cemento se queda pegado al esmalte. Entonces tenemos que quitar eso para que la carilla nueva pegue sobre tu esmalte. Pero no te quitan Pero nada no de quitamos esmalte, más esmalte, no. No, imagínate cada carilla y rebánale un poquito más. Oye, y hablando del costo, ¿cuál es el costo para ponerse carillas aproximado? Yo creo que he visto precios desde los 8,000 hasta los 25,000 pesos por diente. Ok, por diente. Ok. Hablando de cerámica. Hablando de resina, pues creo que he visto gente que hace 10 dientes por 20,000 pesos, por 15,000 pesos, depende de dónde. Hasta gente que hace 50,000 pesos por 10 dientes de resina. Vale. Sí. ¿Hay algo más, además de la porcelana, que suelen ponerse? ¿O la porcelana es lo más top que hay ya? Porcelana y circonia tienen diferentes características. O sea, los dos son muy buenos materiales, son muy longevos. Pero yo te diría que de lo que más vas a oír hablar a largo plazo en tema de materiales cerámicos es cerámica, porcelana y circonia. Oye, y hablando, bueno, aparte de las carillas, ¿qué otros tipos de blancamientos dentales hay? ¿No? O sea, como químicos. El blancamiento dental que hacemos de hace años, que es con peróxido, literal es un gel que ponemos y le ponemos una luz, un fotoactivador. Lo pueden hacer en consultorio. Hay algunas versiones que se pueden hacer en casa. Hay incluso algunas pastas que es para mantener la blancura en casa también, que tienen ciertos químicos similares a los que usamos en diferentes concentraciones, a las que usamos en el consultorio. Pero generalmente es esos sistemas, amigo, que son los geles y nada más. ¿Y un blancamiento dental de este tipo cuánto tiempo puede durar? Por ejemplo, 2 años o 3 años. Generalmente es lo que hablábamos de la dieta. Son 6 meses, 8 meses, depende de tu dieta, hasta 1 año. Ok. Generalmente, sí. Y ese duele, ¿no? Porque por ahí he escuchado. De hecho, hay muchos mitos de que, oye, pero es que desgasta el esmalte, ¿no? Porque empieza a tener sensibilidad el paciente. Ajá. No le hace nada al esmalte. Lo que hace es que el peróxido libera ciertas partículas de oxígeno y ese oxígeno limpia la estructura de tu esmalte. Pero al limpiarlo, digamos que lo deja más permeable por unos días a los cambios térmicos. No lo desgasta, lo limpia. Esa mugre, digamos que le daba como un cobijo a los cambios térmicos. Y cuando lo limpiamos con el blancamiento, se vuelve más susceptible a los cambios térmicos y están un poquito más sensibles unos días. De hecho, partes de las instrucciones que le damos al paciente al final del blancamiento es que lleven una dieta blanca por lo menos 10 días. ¿Blanca por qué? Porque precisamente por esa permeabilidad o alta permeabilidad del esmalte, si en esos días tú consumes algo morado, anaranjado o café o lo que sea, puede que le penetre más fácil esas manchas al esmalte otra vez y entonces pues, le pierdes lo que le ganaste al blancamiento. Después de esos días, el cristal del esmalte se vuelve a estabilizar con
ya sea con la pasta dental que uses, o hay ciertos chicles o gomas de mascar hoy día que tienen un material que también ayuda a remineralizar los dientes. Todo eso hace que la estructura del esmalte vuelva a afianzarse y entonces ya está un poquito más resistente a los pigmentos, a los cambios térmicos y vuelve todo a la normalidad. Yo conozco a gente que se hizo este blanqueamiento y que luego al día siguiente o a los 2 días se van de peda y toman vino. Claro, ellos dicen, no, yo me he hecho el vino y como no me ha tocado los dientes, como va directo a la garganta, así como si fueran boticos, ya no me afecta. La primera copa, después de... vale, madre, si ya valió. Pero realmente sí afecta, ¿no? Sí, se afecta. Sí. Es como cuidar tu inversión, ¿no? Sí, claro. No, sí. O que el café, ¿no? Al segundo día, a los que somos amantes del café, pues pasa lo mismo. Yo soy adicto. Y le digo a los pacientes, pues los primeros días con un popote. Creo que el popote por lo menos permite que pase directo al paladar y no roce tanto los dientes. Y la otra es, en cuanto te lo termines, corre y enjuágate la boca muy bien con agua. ¿Cuáles han sido las mejores transformaciones que has tenido en tu clínica ahí con el tema dental? Las mejores transformaciones. Híjole, en este momento que me acuerde de uno no, pero la verdad es que siempre hablo de esto. La mejor paga que tengo es cuando le entrego una sonrisa al paciente y ver su cara, el cambio cuando dicen wow. Porque sí es como que un cambio en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O sea, es una persona y muchos es incluso ese miedo porque me dicen, oye, pero no va a ser un cambio muy drástico. Y yo no, sí, es un cambio muy drástico. O sea, sí es un cambio muy drástico porque literal es como si yo te quitara tu nariz y te pusiera una nueva y te pasa un espejo y decir, wow, espérame. No sé si me veo raro, me veo mal, me veo bien, es como que el cerebro entra en corto, ¿no? Entonces, siempre en la cita de valoración les digo, si es un cambio drástico, no hay de que sutil, no. O sea, va a ser un cambio, es un shock, porque te va a cambiar el color de los dientes, el tamaño, la posición. Entonces, es muy reconfortante ver los videos del antes y el después de los pacientes. Cuando llega el paciente a la valoración le dices, ok, sonreímos porque necesito yo ver el tamaño, la posición de los dientes que voy a diseñar para ellos. Y es como que, pero con ganas, como si... Cuéntale un chiste, le digo al asistente, cuéntale un chiste para que se rían, ¿no? Porque es como... Y yo, no, pues tenemos que ver los dientes, ¿no? Y cuando ya le pones el diseño, sonreímos y es... Y yo, wow, qué cambio. Sí. Oye, no hemos hablado del blanco de las carillas dentales, pero bueno, tú tienes como una tablita de dientes, ¿no? Donde ahí eliges el blanco. Y normalmente la gente suele elegir el más blanco o ¿cuál es? Porque sé que muchos dicen, me da vergüenza llevar el más blanco, a ver si voy a llevar como pastillas de estos de chicles ahí en la boca, pero no, porque luego hay translúcidos, hay algunos que hacen que sea un poquito más transparente, menos amarillo. Bueno, hay técnicas, ¿no? Para que se parezcan a un diente natural. Sí, amigo. Yo creo que de la cita de valoración, esa es la plática más importante. El tema del color y de lo que tu paciente considera natural. Muchos pacientes te dicen, es que yo quiero algo súper natural, doc. Y le dices, perfecto. Para mí como odontólogo natural es pues que esté irregular los dientes, a lo mejor hasta que uno esté medio chuequito, a lo mejor medio amarillones. Y cuando les dices, a ver, algo así, no, eso está bien feo. Y es como, puta, entonces, ¿cuál es tu natural? Entonces, uno tiene como que un poco indagar cuál es el punto de naturalidad del paciente. Y eso involucra el tono del diente, la translucidez, que es de lo que hablas de que transmita más la luz o no. Si quieren textura en los dientes, porque muchos dientes de nosotros tenemos textura en ellos y eso les da naturalidad a la percepción ocular. Y dinamismo, o sea, que no sean perfectos, sino que a lo mejor uno está ligeramente más atrás, uno ligeramente más arriba, y eso le da naturalidad, porque no son perfectos. Entonces, mucho es interrogar eso al paciente. Oye, a ver, ¿y este te gusta más? Sí. ¿Pero qué te gusta? ¿Que está más arriba, que está más abajo, que está arrugado, que está lisito, que se vea a través del diente, que no se vea? Toca así un poco interrogar para encontrar su natural de cada paciente. Imagínate que llega alguien al consultorio y te dice, mira, yo quiero los dientes de Dana Paola. ¿Qué le dirías? ¿Que es el B1 el más blanco? ¿O hay algún otro más blanco? No, ella tiene un bleach, pero generalmente les digo, olvídate de que veas los dientes de fulanito o sutanito.
Porque además generalmente me traen una paciente que tiene una cara, por ejemplo, ovalada y ellos son de cara cuadrada. ¿Sí me explico? O sea, como fisiológicamente no tienes nada que ver con la persona que me llevaste, entonces no te van a hormar esos dientes. Por eso les digo siempre que la sonrisa es como un traje a la medida. O sea, tenemos que el tamaño, la forma y el color, pues lo tienen que decidir ellos. Siempre es como que tratar de guiarlos, quitarles esa idea errónea de, ay, quiero esto, cópialo y pégamelo en la cara. No va a funcionar como los pacientes creen que va a funcionar. Totalmente. Y luego el tema de translucidez yo creo que sí es súper importante, ¿eh? Y la textura también, como has dicho antes. Sí, amigo, pero no vas a creerme que hay muchos pacientes que quieren blanco, así como el muro. Pues y eso es lo que quieren. No, eso no se ve nada natural, la verdad. Cero. Pero es lo que quieren. Entonces, algo que siempre le digo a los pacientes es, el color que tú quieras y lo que tú quieras, eso es lo ideal para ti. O sea, muchos incluso pacientes me dicen, no, doctor, pero tú deberías de decirles que vayan por lo natural. A ver, yo estoy aquí para hacerte un trabajo saludable y funcional. El que sea bonito o no, yo puedo decir, puta, me quedaron increíbles esas carillas y el paciente puede estar miserable con su sonrisa. Y eso no es un éxito de tratamiento. Entonces, yo tengo que escuchar qué quiere mi cliente y sí, dentro del aspecto médico, entregarle algo que funcione y que sea saludable, pero que cumpla las otras características que él quiere. Está haciendo inversión en su imagen. Y la imagen es de él. Él va a traer la sonrisa todos los días o ella va a traer la sonrisa todos los días. Ella es la que va a estar plena o él va a estar plena con esa sonrisa y se acabó. Los demás somos metiches, ¿no? Entonces me toca mucho escuchar qué quiere cada uno y entregarle lo que quiere cada uno. Luego también hay que elegir que el cemento tiene color, ¿no? Hay dos tipos de cemento, creo, no sé si hay más, pero yo tengo entendido que hay dos, que es el blanco y el amarillo, y luego puede un poquito jugar con la tonalidad, ¿no? Con ese... Hay un tema, amigo, es que, por ejemplo, cuando los dientes no están al mismo nivel, tenemos que jugar con el grosor de las carillas. Y de nuevo, al ser un cristal y muy delgado, puede que freses o que hagas la carilla del mismo color y la delgadez del material hace que cuando los pones se ven de diferente color. Entonces, por eso a veces tenemos que echar mano de los cementos para que nos ayuden a opacar o a mejorar o cambiar los tonos entre una carilla que aparentemente es el mismo tono, pero cuando la llevas al lugar no da el mismo tono. Es toda una obra de arte. Sí, no es fácil, no es verdad. Sí. Son unas pocas de horas. Sí, en la decisión. Oye, Doc, pues estamos llegando al final de este podcast, pero antes cuéntanos qué es lo que viene para ti este 2026. ¿Qué viene para mí? Creo que más dientes, amigo. Más dientes. Vamos a ver si reactivamos el tema del podcast, que la verdad es que el año pasado estuve haciendo algunos episodios de podcast y ustedes no me dejarán mentir, pero es un show. Grabar el tiempo de la edición, el tiempo de los guiones, el día de la grabación también. Entonces, este año llegué a una encrucijada donde dije, oye, ¿pacientes o grabar? Y dije, no, me quedo con los pacientes. Claro, pero el año que entra vamos a ver si le abrimos el espacio y darle ahí que mis pacientes les cuenten sus historias de sus dientes. Y Eso es muy bueno, ¿eh? Los testimonios venden por sí solos en cualquier cosa. Sí, vamos a invitar ahí a todo el mundo, Mar Chaparro, a Lucy Chaparro, a Jorge D'Alessio. y que nos cuente sus chismes también, ¿no? Por lo que traen, lo que están haciendo, ¿no? Claro, un poco de todo, no nomás hablar de dientes. Exacto. Y creo que nada más, amigo. Y gracias por la invitación, muy a gusto la plática. ¿Sucursales? ¿Vas a abrir alguna más? Porque no, amigo, no tienes más. Por todo México, ¿no? ¿Por dónde? En este momento estamos en Querétaro, Monterrey y 2 en Ciudad de México. Pero estoy a nada de quedarme solo con Ciudad de México. Estamos así súper saturados. Y hace poco fui al podcast de un amigo, Johnny Abraham. Te mando un saludo, amigo. Y hablé un poco de... Tengo un gran compromiso con mucha gente, amigo. O sea, gente como Johnny, que gracias a Dios, me mandan, por ejemplo, a sus papás, a sus hijos. Y no puedo descuidar a esa gente que tiene años conmigo por querer ver más gente. Entonces, creo que he llegado a un momento en el que tengo un volumen X en el que me pienso quedar y no defraudar o no descuidar a esa gente que ha estado conmigo muchos años como pacientes. Prefiero quedarme con ellos y darles la atención que se merecen. Y bueno, eventualmente se irán abriendo lugares y ver gente. Pero sí, creo que este año que viene será un poco de achicar y de tratar de mantener esa calidad y ese buen trato con mis pacientes.
Y los que quieren encontrarte, ¿dónde tienen que ir? ¿A qué sucursal suele estar normalmente? Estoy aquí en Ciudad de México, en Coyoacán y en Polanco. Y si quieren contactarme en mis redes sociales, que es Dr. Arturo Arciniega, tanto en TikTok como en Instagram. O la página de la clínica, que es www.dentalofficemx.com. Buenísimo. Súper. Y ahí lo vamos a dejamos. poner ahí abajo en la descripción para que la gente pueda darle clic. Sí, amigo, gracias. Sí, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartirnos todos estos conocimientos, así que de la A a la Z, porque hay que entender bien el cuidado y sobre todo de algo tan importante como bien dices, por aquí entran los alimentos, es lo que tenemos para masticar y nada más tenemos uno de cada uno, ¿no? Entonces hay que cuidarlos. Muchas para gracias toda la vida. Para toda la vida. No, y es una decisión súper importante decidir, porque claro, dura muchísimo tiempo y luego vas a ver cómo te vas a ver estéticamente, ganas seguridad, confianza, o sea, luego te ayuda para cualquier cosa. Sí. Y sí que es una decisión importante porque tampoco es barata. Entonces, Sí, hay que pensarlo, pero además, la confianza que ganas cuando tienes los dientes bonitos, eso es lo mejor que hay. Abre puertas. Sí, Sí. muchas puertas. De hecho, cualquier famoso futbolista, todos tienen los dientes, por algo será. Sí, es correcto, amigo. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, pues que se suscriban, que te sigan en tus redes sociales, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y bueno, nos vemos en un siguiente episodio de Elemental Project. Gracias, hasta la próxima. Un Suerte, placer. Un aplauso, suerte. Doc. Un aplauso, Arturo. Vamos.